Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien. Buen día. Primero que nada, doctora, ¿pronuncié bien su apellido? Sí, está perfecto. Bien, excelente, excelente. Doctora, venimos hablando con especialistas a lo largo de esta semana, ayer que hemos trabajado la semana pasada, para tratar de sacar algunas dudas con respecto a qué funciona y no funciona para evitar la picadura del mosquito. Estábamos viendo una publicación suya en otro medio de comunicación donde decía que la fumigación no es tan efectiva. ¿Por qué esta recomendación? No, en realidad, Sí. el tema es el siguiente. Para lo que es prevención personal, siempre Sí. se recomienda el uso de repelentes. Repelentes. Ahora, las fumigaciones siempre tienen que estar a cargo de las autoridades municipales, provinciales o nacionales, ¿sí? Porque la gente que hace estas fumigaciones tiene que estar capacitada para desarrollarlas. Es decir, uno no puede por cuenta propia contratar una empresa para fumigación porque no sabemos si esas empresas lo están haciendo de manera correcta. Entonces, ¿qué sucede con las fumigaciones? Si uno lo hace de forma correcta, puede bajar la población del mosquito entre un 50 y un 70% con una sola aplicación. Eso es realmente muy efectivo, porque Claro. imagínate, en medio de un brote, bajar la población en un 50% es muy efectivo. Pero la recomendación es que estén en manos de organismos oficiales. Y no es una medida de prevención. Sí, la fumigación se recomienda solamente cuando ya estamos frente a un brote. Claro. La prevención pasa por otro lado, ¿no? Que es esto del uso de repelentes y lo que siempre decimos de eliminar los criaderos de mosquitos, ¿no? Claro. Es decir, doctora, la mejor estrategia es, si ya hay casos de dengue, fumigar para eliminar el mosquito de pie, descacharreo para eliminar la posibilidad de que haya recipientes donde haya criaderos y el repelente para evitarse picados. Exactamente, esto es lo que nosotros siempre llamamos un manejo integrado. Es decir, cada uno desde su posición tiene una actividad específica que puede realizar. Entonces, las preventivas, como bien dicen ustedes, es el descacharrado y el uso de repelentes. Ahora, ya cuando estamos en una situación de epidemia como la que estamos enfrentando hoy, sí se recomienda la fumigación siempre en manos de las autoridades provinciales, municipales o nacionales, ¿no? Dependiendo de cada lugar. Claro. Ahora, doctora, nos encontramos en una situación particular donde uno va a la farmacia o va a los lugares donde habitualmente suele comprar el repelente y no hay, aparte de que se han elevado, sobre todo aquellos de marcas conocidas, han elevado mucho sus precios. ¿Qué otros repelentes son eficaces y que uno pueda conseguir como un método alternativo? Se hablaba mucho, por ejemplo, de la utilización de la esencia de vainilla, pero hay algunos especialistas que dicen que no es tan efectivo. No, tal cual. Los repelentes de uso comercial son repelentes, y esto es muy importante, que están aprobados por el ANMAT, que es la administración que aprueba estos repelentes. Bien. Y detrás de eso hay estudios que avalan su eficacia, es decir, dicen que son repelentes para mosquitos, y además su toxicidad sobre la piel. Es decir, esos productos están testeados y se sabe que no son tóxicos sobre la piel de las personas. ¿Qué es lo que sucede con los productos caseros que se están fomentando hoy en día? Pasan dos cosas. Primero, su eficacia no está testeada, es decir, que en medio de una epidemia es muy irresponsable recomendar un producto y no se sabe si es eficaz o no. Claro. Y por otro lado, tampoco se sabe qué sucede en la interacción con la piel, porque lo que suele suceder con estos repelentes caseros es que su duración es muy baja, protege por menos de 40 minutos. Entonces, si yo estoy poniéndome continuamente el repelente, eso puede ocasionar un daño toxicológico en la piel. Claro. Entonces, yo no recomiendo el uso de repelentes caseros ni sustancias naturales. Claro. A pesar de que puede ser que alguna persona diga, eso lo probé y a mí me funcionó, pero no por eso se tiene que extender la recomendación. A veces lo que sucede con estos repelentes, por ejemplo, en el caso de la vainilla, es que tienen un olor tan fuerte que lo que hace es que el mosquito se confunda. Sí, es como cuando una persona, lo mismo nos pasa a nosotros, que cuando te probás varios perfumes que llega un momento que te parece que son todos iguales. Sí. Bueno, al mosquito le pasa lo mismo con estos olores como la esencia de vainilla tan fuerte. Entonces se marea por un tiempo, pero a los 10 minutos ya está listo para ir a picar. Entonces nos da una falsa sensación de seguridad frente a una epidemia como la que estamos viviendo hoy en día. Claro. Doctora, ¿y cómo nos manejamos con los más pequeños, con este daño toxicológico al que usted hacía mención con los repelentes? Mira, todo lo que es repelentes comerciales aprobados por el ANMAT se pueden utilizar en niños pequeños. De hecho, hoy en día la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda su aplicación a partir de los 2 meses de edad, o sea que no hay ningún problema.
Para niños menores de 2 meses, siempre las medidas de exclusión, como por ejemplo el uso de túneles en las cunas o en los cochecitos, y siempre para niños pequeños se recomienda la formulación en crema, porque evitamos que por ahí aspiren el aerosol, si nosotros utilizamos el aerosol. Entonces, con la formulación en crema funcionaría muy bien. Otra alternativa es la citronela, que sí hay repelentes comerciales a base de citronela, pero lamentablemente dura muy poco tiempo, menos de 40 minutos, media hora. Entonces, en cambio de hacer una reaplicación constante de la citronela, la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda utilizar los productos a base de DIC, por ejemplo, que protegen por mucho más tiempo. Claro. ¿Y cuáles entonces serían, para ahuyentar los mosquitos, lo más recomendable? Mira, si uno va a exponerse al aire libre, siempre utilizar repelentes comerciales que son a base de DIC, que se escribe DEET, eso lo pueden ver en el rótulo del envase, a base de IR3535 o a base de icarilina. Cualquiera de los repelentes, sea cualquier marca, primeras marcas, segundas marcas, no hay ningún problema porque todos están aprobados por el MAT y han sido testeados en su eficacia. Entonces, como decían ustedes, si no puedo conseguir primera marca porque no está disponible o porque es muy caro su precio, puedo ir a una segunda marca que no hay ningún problema. Y en casa, las recomendaciones son utilizar el espiral o las tabletitas o líquidos termoevaporables. Estos que se enchufan en la pared también funcionan muy bien como repelentes. No hay ningún problema de utilizarlos. La única recomendación es, por ejemplo, en el caso de espiral, colocarlo a 2 metros de donde van a estar las personas, porque algunas personas pueden tener alergia, ¿no? Claro. Al humo del espiral. Pero esa es la recomendación para cuando estamos en casa. No tiene sentido colocarnos repelente en casa, sino que con estas otras medidas podemos repeler a los mosquitos. Ahora, doctora, con las diferentes estrategias que pueden desplegar las autoridades de salud ambiental, sabemos que las ovitrampas se venían utilizando, por lo menos en la provincia de Tucumán, pero había otros desarrollos que tenían que ver con modificaciones genéticas a mosquitos machos, con biolarvicidas que se estaban desarrollando, de hecho, por parte del CONICET, acá en la provincia de Tucumán. Claramente tienen que ser sometidos a pruebas, ser testeados y ver la eficacia, pero ¿se podría contar con eso para una próxima epidemia o para evitar una próxima epidemia, doctora? Mira, con respecto al uso de los biolarvicidas, ya han sido probados varios, de hecho se usan, los que se han desarrollado acá en Argentina son los mismos y muy similares a los que se usan en otras partes del mundo y funcionan muy pero muy bien. El tema es que justamente, como su nombre lo indica, matan a las larvas. Claro. Entonces, cuando estamos en una situación de brote como hoy en día, ya no podemos recurrir a eso, sino que no nos queda otra que utilizar lo que llamamos herbicidas, pero sí como medida de control y prevención. Es decir, antes de tener un brote, con los primeros calores, se pueden utilizar estos bioherbicidas. Con el tema de los organismos genéticamente modificados, o machos estériles, son técnicas que están muy verdes todavía, recién se están probando en laboratorio y se están haciendo las primeras pruebas en campo. Sobre todo en la Argentina todavía no hay ese tipo de pruebas. El tema es que tienen que pasar por controles exhaustivos porque estamos introduciendo en el ambiente un organismo genéticamente modificado. Claro. Y no sabemos el día de mañana qué puede pasar con este organismo, cómo puede interactuar frente a las enfermedades que transmite el mosquito, porque hoy en día sabemos que transmite Zika, chikungunya y dengue, pero si el día de mañana transmite otra enfermedad, no sabemos si esos organismos genéticamente modificados pueden ser, por ejemplo, mejores vectores que los que no están modificados. Entonces hay muchísimo todavía camino para el tema de los organismos modificados como para que puedan ser aplicados, ¿no? Doctora, también están hablando mucho, digamos, la gente en lo cotidiano del vinagre. ¿Ahuyenta los mosquitos el vinagre? No, lamentablemente no sirve el vinagre, ni tampoco el ajo, por ejemplo, que es otra de las cosas que se menciona. Sí. Nosotros acá en el laboratorio trabajamos con varias plagas, además de mosquitos, trabajamos con piojos de la cabeza, y también es una pregunta bastante frecuente del vinagre para los piojos. Y no, lamentablemente no repele ni piojos ni mosquitos. Ni mosquitos. No. Doctora, recientemente se ha dado a conocer también otra investigación del CONICET, que las larvas de los mosquitos que transmiten, que son vectores de estas enfermedades, ¿no? Hablamos del Zika, el chikungunya, el dengue, contrario a lo que se creía, sí pueden respirar bajo el agua. ¿Esto modifica en algo las estrategias de prevención?
Mira, en realidad el estudio lo que marca es un estudio muy interesante y parte de las personas que están en ese trabajo trabajaron acá en este laboratorio, es que solamente un 13% del oxígeno que toman las larvas es del agua. Es decir, que es muy poco. La mayoría lo toman del aire. O sea, si bien es un descubrimiento muy interesante porque no se sabía hasta ahora en el momento esa estrategia, en realidad no le alcanza a la larva para poder sobrevivir únicamente tomar oxígeno del agua. Por ejemplo, pensando en una estrategia en donde la larva no pueda salir a respirar oxígeno del aire. Entonces, eso es utilizarlo como una medida de control. E indefectiblemente la larva se va muriendo porque solo toma un 13% del oxígeno del agua. Entonces, por más que tenga esa capacidad, finalmente va a morir. O sea, es un estudio muy interesante a nivel experimental, pero para que pueda ser aplicado en campo como estrategia todavía falta, ¿no? Es como los inicios recién. Claro. ¿Y la temperatura del agua influye en el desarrollo de las larvas? Es una pregunta muy interesante porque sí influye. Siempre tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que se dice que con los primeros fríos, con temperaturas menores a 15 grados, el adulto muere. Pero ¿qué pasa? Por más que haya 15 grados en el ambiente, la temperatura del agua es diferente. Entonces, sí se vio que las larvas pueden resistir temperaturas bastante bajas, más o menos de entre 10 y 15 grados sin ningún problema. Lo que sí ocurre es que cuando la temperatura es baja, el desarrollo del ciclo del mosquito se hace muchísimo más largo. Por ejemplo, si desde que pasa de larva a adulto, en general este periodo dura unos 7 días o 10 días en condiciones normales, cuando la temperatura del agua es baja puede durar hasta 20 o 30 días. ¿Y eso cómo influye en la población de los mosquitos? En realidad, cuanto más largo sea el ciclo, lo que va a pasar es que la larva tiene más posibilidades de morir, por ejemplo, porque en el recipiente donde esté ya no tenga comida, porque haya predadores que se alimenten de esas larvas, porque nosotros nos avivemos, le hemos vuelto el cacharro donde están. Claro. Entonces, esto de que se alargue el ciclo finalmente puede traer como consecuencia que haya menos mosquitos circulando. Claro. ¿Y los huevos sí son más resistentes al frío? Sí, los huevos, ese mosquito como forma de resistencia son los huevos. De hecho, hay estudios que se hicieron que demuestran que huevos que se colocaron en las provincias del norte de nuestro país y después se llevan, por ejemplo, a La Pampa, que es un mosquito no presente, pero que hace mucho frío, esos huevos continúan viables. Es decir, que resisten mucho las bajas temperaturas. De hecho, huevos que se coloquen hoy en día, por ejemplo, pueden resistir el invierno y ya para los próximos calores, cuando se cubran de agua, nacer. Claro. Es decir, que es muy importante que ahora que vienen las bajas temperaturas en el invierno nos focalicemos en eliminar todos aquellos recipientes que puedan contener huevos y los que no pueden ser eliminados, cepillarlos. ¿Por qué? Porque el mosquito va a depositar sus huevos en las paredes de esos recipientes, por ejemplo en las piscinas o en los tanques de agua que se acumula agua para el consumo. Entonces, hay que cepillarlos para que se desprendan de las paredes y de esa forma no queden viables para la próxima temporada. Bien, bien. Doctora, muchísimas gracias por todos estos datos. Ha sido muy amable. Muy amable. Por favor, gracias a ustedes por el interés en nuestro trabajo. Bien. Hablamos con la doctora Laura Ahlburger, investigadora del CONICET y doctora en Ciencias Biológicas.